Buenas tardes. Hoy vamos a hacer un conversatorio o realizar un conversatorio sobre el diseño de técnicas e instrumentos en evaluación educativa de un enfoque cualitativo y cuantitativo que hace el docente o el investigador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello debemos diferenciar qué es una técnica y qué es un instrumento. La técnica son los procedimientos o reglas o recursos que utiliza el docente para recolectar, medir y analizar los datos de su estudio, mientras que el instrumento es la herramienta o el recurso que utiliza el docente o el investigador para registrar datos sobre las variables de estudio. Por otra parte, las técnicas y los instrumentos tienen diferencias. Algunos dicen que no, que son iguales, que eso, las técnicas y instrumentos es la misma situación, no. Las técnicas tienen sus diferencias y los instrumentos también. Por ejemplo, las técnicas es un procedimiento o estrategia que utiliza el docente para obtener información, mientras que el instrumento es el recurso específico que materializa la técnica y permite registrar los datos. Es como la herramienta que utiliza el docente para plasmar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, la observación es una técnica y el instrumento es una lista de cotejo. Otro ejemplo sería la entrevista. La entrevista sería una técnica y el instrumento sería una guía de entrevista. Son dos cosas diferentes. Por otra parte, las técnicas e instrumentos cualitativos y las técnicas e instrumentos cuantitativos son desde el punto de vista diferente. Las técnicas e instrumentos cualitativos se dan sobre todo en la escuela primaria y las técnicas e instrumentos cuantitativos especialmente se dan en la secundaria. Por ejemplo, las técnicas cualitativas que se utilizan en la primaria son las siguientes. La más importante de todas ellas es la observación directa, la entrevista, el diálogo o conversación pedagógica, el diario de campo y grupos focales, entre otras. Y los instrumentos cualitativos más importantes son la guía de observación, diario de clase que lo utilizan mucho los docentes, el portafolio, la guía de entrevista, la rúbrica descriptiva que lo utilizan mucho los docentes y la escala de valoración cualitativa. ¿Utilizan quiénes? Los docentes de educación primaria. Entre las características que tienen las técnicas de instrumentos cualitativos es que recoge la información de forma descriptiva, permite comprender todos los procesos y significados, valora actitudes, habilidades, participación y experiencia. Esta última es la que más se refleja en esta etapa. Las actitudes, las habilidades, la participación y las experiencias. Mientras tanto, las técnicas e instrumentos cuantitativos que se utilizan en educación secundaria, de primer año hasta quinto año, son las siguientes técnicas. Las más importantes son las pruebas objetivas, los exámenes escritos, las encuestas cerradas, la escala de estimación, la observación estructurada y registro de desempeño con puntajes. Mientras que los instrumentos cuantitativos que más utilizan los docentes o los investigadores son los siguientes: la lista de cotejo con puntuación, las rúbricas analíticas con escala numérica, los test o pruebas de opción múltiple, la escala tipo Likert, registros estadísticos de rendimiento. Entre las características más importantes de los instrumentos técnicas cuantitativos tenemos que esto va a producir, ¿qué va a producir eso? Va a producir resultados numéricos. Mientras que la otra, la cualitativa, es ¿qué? Letras.
de la A hasta la E. También una de las características facilita la comparación entre estudiantes o grupos, permite análisis estadísticos y suele ser más objetiva y estandarizada. Un cuadro comparativo entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo es la siguiente. Tenemos en el enfoque cuantitativo, tiene como finalidad medir y comparar. En el enfoque descriptivo es comprender e interpretar. Ese es el enfoque cualitativo. Mientras las técnicas en el enfoque cuantitativo y cualitativo, desde este punto de vista cuantitativo, son las pruebas, las encuestas, la observación estructurada. Mientras que las técnicas en el enfoque cualitativo tenemos la observación, las entrevistas, los análisis de trabajo. Entre los instrumentos, entre estos dos enfoques, cualitativo y cuantitativo, tenemos que en el enfoque cuantitativo, de los instrumentos tenemos los test, los cuestionarios, la lista de coteo y las escalas. Mientras que en el enfoque cualitativo tenemos la guía de observación, los registros anecdóticos y los portafolios. El resultado que tienen estos dos enfoques, en el enfoque cuantitativo, va a tener calificaciones. Por ejemplo, en nuestra educación secundaria es del 1 al 20. Los porcentajes y los promedios. Mientras que el enfoque cualitativo se relaciona con las descripciones, las interpretaciones y la retroalimentación. Aquí tengo un modelo de instrumento con enfoque cualitativo en primaria. Por ejemplo, en la escala de estimación de proceso matriz cualitativa tenemos la C, que es consolidado, que muestra dominio, pleno, autonomía y le aplica con creatividad o seguridad. En proceso tiene estos tres criterios: consolidados, en proceso y iniciando. Entonces, los criterios de evaluación y sus indicadores, dice ahí: saber conocer, comprensión conceptual, identifica y diferencia las formas del relieve local, montañas, valles, ríos, llanuras, en su producción. Entonces ahí está, tenemos tres ítems, que el hacer consolidado, en proceso, iniciado. Estas son las letras, los ítems que le colocamos a los estudiantes. Si está consolidado es porque tiene buenos resultados, domina el tema. Y tenemos tres criterios en esa evaluación. Primero, los criterios de evaluación y sus indicadores, que son saber conocer, saber hacer, que son las habilidades laborables y creativas, saber ser, convivir, actitudes y valores. Esos son los tres criterios de evaluación y sus indicadores. Los criterios de evaluación y sus indicadores. ¿Los indicadores cuáles son? Saber conocer, saber hacer y saber ser. Y cada uno de ellos tiene algunos indicadores. Por lo menos la primera identifica y diferencia la forma de relieve local: montaña, relieve, valles. Si está consolidado, le coloca una X al consolidado. Si el estudiante está consolidado, si no está consolidado, lo colocamos en proceso, y si no, está iniciando. El registro descriptivo y formativo, el foco cualitativo. Este es el núcleo del enfoque cualitativo. Es el docente traduce las marcas anteriores en descripción pedagógicas del observado. Fortalece al estudiante, que luego hace excepcionalmente bien, si es excelente, fluidez al explicar el río de la comunidad y uso creativo de materiales reciclados. Zonas de acompañamiento, oportunidades de mejora. ¿En qué necesita ayuda el niño?
le cuesta estructurar el orden de la exposición oral, se confunde ligeramente entre valle y llanura. Recomendaciones pedagógicas para el estudiante y la familia. Ese es el enfoque cualitativo en primaria. Y otro modelo de instrumento con enfoque cualitativo en primaria, tenemos la autoevaluación del estudiante. Es el semáforo del aprendizaje. Entonces le pide al estudiante que logre o marque la carita que mejor describa cómo se sintió en el proyecto. Verde, carita feliz, si le encantó el proyecto. Amarillo, carita pensativa. Hizo un buen trabajo, pero me costó un poco recordar amarillo. ¿Sí? Y rojo, carita necesita ayuda. Ellos pueden colocar una de esas tres, ellos se están autoevaluando. Otro, desde el punto de vista cuantitativo, esto es en secundaria. La escala numérica de valoración. Eso se utiliza en los laboratorios o proyectos. Se utiliza más en física, química, matemática e informática, donde el estudiante realiza un experimento, un informe o resuelve un problema complejo. ¿Para qué sirve? Para asignar puntaje a cada paso del procedimiento, no solo al resultado final. De ejemplo, de cómo se diseña para un problema o informe de laboratorio. Criterios de evaluar. El planteamiento. Identifica correctamente los datos y las variables del problema. Ese tiene un puntaje de 4 puntos. Aplica la fórmula o algoritmo adecuado de forma ordenada. Tiene 8 puntos. Es el procedimiento. El resultado final. Muestra el resultado numérico correcto con su unidad de medida. 4 puntos. Análisis y conclusión. Explica el significado del resultado obtenido. 4 puntos. Eso da total de 20 puntos. La ventaja en secundaria, si el alumno se equivoca en un cálculo matemático al final, no pierde todo el examen, se le reconoce cuantitativamente el procedimiento correcto. El modelo de instrumento con enfoque cuantitativo en secundaria, este otro modelo. La prueba objetiva estandarizada, el examen escrito. Es el instrumento cuantitativo por excelencia para evaluar asignaturas teóricas o conceptuales, historia, biología, geografía y lengua. ¿Para qué sirve? Para medir la comprensión, el análisis y la discriminación de conceptos en un grupo numeroso de estudiantes de forma rápida e imparcial. Estructura del instrumento. Ítem de opción múltiple, 40% de valor. Una pregunta con 4 opciones de respuesta y solo una correcta. Ítem de pareo, emparejamiento, 30% de valor. 2 columnas para relacionar concepto, definición o términos geográficos. Ve su ejemplo. Ítem de verdadero o falso, con justificación 30% de valor. Así es que si la respuesta es falsa, el alumno argumenta numéricamente o conceptualmente el porqué. Ventaja en secundaria, elimina la subjetividad del docente al calificar. Cada respuesta correcta tiene un valor fijo, ejemplo, un punto por ítem. La lista de cortejo es otro ejemplo, ponderado para exposiciones o debates. ¿Para qué sirve? Para medir la presencia o ausencia de criterios técnicos específicos durante una exposición. Ejemplo de estructura, indicador del técnico, dominio conceptual del tema, 6 puntos. Uso correcto del lenguaje técnico de asignatura, 4 puntos. Calidad del recurso visual, mapas, esquemas o presentación, 4 puntos. Capacidad para responder a las preguntas formuladas, 4 puntos. Ajuste estricto al tiempo asignado, 10 puntos. Ejemplo, 10 puntos, tiene 2 puntos. Total, 20 puntos. Eso es un ejemplo de las técnicas y instrumentos de evaluación en lo cuantitativo. En conclusión, el diseño de técnica e instrumentos de evaluación educativa debe responder a las necesidades del aprendizaje y a los objetivos formativos.
El enfoque cuantitativo aporta precisión y medición, mientras que el cualitativo permite comprender los procesos y significados del aprendizaje. La combinación de ambos enriquece la evaluación, haciéndola más justa, completa y útil para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.